Hay historias que dicen que todos los firmantes de la Declaración de Independencia eran masones y que todos los generales del ejército continental eran masones. No es cierto. Pero sí lo es que los masones estaban muy concentrados en esos grupos. Para muchos americanos desgarrados por la guerra, la francmasonería era la única fraternidad donde los hombres podían reunirse a pesar de sus diferencias políticas. Había logias en el ejército de los patriotas y en el ejército británico. Pero en cierto sentido, la masonería cruza las líneas enemigas. Hay un caso en el que un general americano descubrió el material de una logia británica y se lo devolvió en lugar de quedárselo. Y dijo que eran enemigos en algunas cosas, pero que seguían siendo hermanos. De los 5 americanos llamados padres fundadores, Benjamin Franklin, Edmund Randolph y George Washington eran miembros documentados de la fraternidad. Participaron en la redacción de la Declaración de Independencia y la Constitución. ¿Podría la francmasonería haber influido en esos documentos? No tengo ninguna duda de que si miramos la historia de Estados Unidos y cómo se formaron, si miramos a los padres fundadores, las piezas clave, la masonería era definitivamente parte integrante de su vida. ¿Dirían que como eran masones querían hacer esto o aquello? No. La masonería es algo que realmente se interioriza. Uno de los padres fundadores que usó su identidad de francmasón para relacionarse fue Benjamin Franklin, natural de Boston. Impresor de clase media, fue el diplomático más importante, un hombre de Estado que personalizaría los valores de la francmasonería. Franklin, de algún modo, no está tan bien como para hacer lo que hace la gente con la que se relaciona en la logia. Es un artesano en alza, alguien que está ascendiendo, pero está involucrado en un oficio que le pone en contacto con otras ideas. Y más tarde no solo se convierte en el jefe de la francmasonería de Pensilvania, sino que mientras está en Francia, durante la Revolución Americana, también se involucra con la masonería de allí. Y de hecho, Benjamin Franklin es la persona que introduce a Voltaire, uno de los grandes símbolos de la Ilustración. Le introduce a la logia francesa. El primer presidente de Estados Unidos ha sido más controvertido debido a su relación con los francmasones que cualquier otra antigua figura estadounidense. Washington se unió a la orden masónica bastante pronto. Solo tenía 20 años cuando entró. Y era muy activo y asistía a ceremonias y actividades públicas que se organizaban alrededor del ejército continental. Ciertamente escribió acerca de los valores de la Ilustración que propugnaba la francmasonería. Y hablaba bien de la francmasonería. De hecho, les oponía a los Illuminati, a los que realmente odiaba y temía. Y trabajaba para evitar cualquier influencia que se les atribuyera a ellos en el diseño de Estados Unidos. Los informes de la logia indican que Washington no era un masón ferviente. Su asistencia era irregular, pero creía en sus principios y los propugnaba. También permitió, mientras era presidente, que le pintaran como masón. Hay un retrato suyo con su joya masónica y su mandil. Washington era un hombre muy cuidadoso, que quisiera tener piedras angulares en la capital y que estuviera dispuesto a mostrarse como francmasón en un retrato. Creo que sugiere que era algo importante y poderoso para él. Cuando se puso la piedra angular del Capitolio, Washington llevaba puesto su mandil masónico. Se celebró una ceremonia tradicional masónica con cientos de masones, en procesión, vestidos con toda la regalía masónica. Para algunos, el mensaje de Washington era inconfundible. Creo que el simbolismo de la piedra angular es de algún modo sacerdotal, religioso. Porque lo que se hace es unir un edificio de la realidad física y cotidiana con un mundo de valores e ideales. Así que creo que, de algún modo, los masones son casi como los sacerdotes de la nueva república. Mientras la francmasonería se entretejía en el nuevo sistema de creencias, la hermandad era atacada en Europa y causaba estragos en Francia. En 1789, el mismo año en que entró en vigor la Constitución estadounidense, los franceses asaltaron la Bastilla y proclamaron su revolución. En Bavaria, Adam Weishaupt había sido desterrado y sus Illuminati exterminados. Los estadounidenses prominentes estaban divididos en sus opiniones sobre Weishaupt y los Illuminati. La Ilustración fue un movimiento vasto y extenso que acabó causando, entre otras cosas, la Revolución Americana, la adopción de la ciencia y un cambio total que todavía tiene lugar en la sociedad actualmente.
Los Illuminati eran una pequeña parte de ello. Eran un grupo muy radical dentro de esa tradición y buscaban derrocar violentamente la monarquía y la Iglesia. Mientras que George Washington se oponía firmemente a los Illuminati, Jefferson les consideraba gente radical de la Ilustración que tenía que cubrir sus enseñanzas de misterio y simbolismo por culpa del opresivo ambiente religioso en el que trabajaban y enseñaban. Dos libros de gran éxito avivaron las llamas de los rumores de conspiraciones de los Illuminati y la francmasonería. Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y gobiernos de Europa es un libro que publicó en 1798 un escocés, John Robison. Era una introducción al mito de los Illuminati como catalizadores de la revolución en el mundo de habla inglesa. Las pruebas de una conspiración de John Robison y las memorias para servir a la historia del jacobinismo, del abad Barruel, se publicaron simultáneamente en 1798. Ninguno de ellos conocía el trabajo del otro en ese momento. Extendieron como la peste el mito de esta sociedad anticristiana y antimonárquica. La gente respondió muy bien a esta idea que decía que algo iba mal, que ocurría algo amoral o inmoral y que los valores tradicionales se estaban perdiendo o eran motivo de burla y nadie entendía cómo ocurría. Tras la Revolución Francesa, aquellos que habían apoyado la monarquía intentaron encontrar motivos para su derrota. Era mucho más reconfortante para ellos pensar que la monarquía había sido destruida por una facción de conspiradores. De ahí la teoría de los Illuminati. Así que, en lugar de ser un fenómeno en masa, la revolución fue obra de un pequeño y malvado grupo. Que los francmasones realmente fomentaron y causaron la Revolución Francesa. Eso también es una locura. Y la razón es que el gran maestro de los masones franceses era el duque de Orleans. Estaba emparentado con el rey Luis XVI. Había masones en el lado leal, monárquico, y había masones republicanos. Creo que la Revolución Americana era claramente la Ilustración en su mejor momento. En otras palabras, algunos francmasones decidieron abrazar esos maravillosos objetivos dentro de las leyes de una nación. Su nación. Creo que es una de las razones por las que el experimento estadounidense es tan sagrado, y uso esa palabra que yo valoro inmensamente. La Revolución Francesa, por otro lado, puede relacionarse con una conspiración de los Illuminati. La influencia y la manipulación de los Illuminati en las logias masónicas realmente tenía lugar. La violencia, la locura, el baño de sangre conocido como la Revolución Francesa era prácticamente todo lo opuesto a los valores de la Ilustración abrazados por la Revolución Americana. En la década de 1790 había muchos religiosos en Estados Unidos que tenían miedo. Se había separado la Iglesia del Estado, algo que era revolucionario. Los Illuminati eran la demostración de que había gente contraria a la religión que intentaba minar el orden de la sociedad. A principios del siglo XIX, la francmasonería estadounidense sufriría otro golpe mortal en su reputación. Lo que más tarde se conocería como el asunto del Capitán Morgan solo sirvió para confirmar las sospechas de que la francmasonería usaba su despiadado poder para escapar de la justicia. En 1826 hubo un incidente que lo destrozó todo. Lo que ocurrió fue que al norte del estado de Nueva York había un hombre que había sido masón y decidió que quería publicar y revelar los rituales. En realidad eso no tiene nada de extraordinario. Las revelaciones sobre los rituales se remontan hasta la década de 1720 en Inglaterra. Pero lo que Morgan quería hacer era revelar toda una serie de nuevos grados que parecían mucho más sagrados. Los masones intentaron evitar la publicación del libro de Morgan. Le encarcelaron con pruebas falsificadas, pero desapareció misteriosamente. Nunca se le volvió a ver en público, y la gente discrepa sobre lo que le ocurrió. Yo creo que le asesinaron, no porque los masones quisieran hacerlo, ni porque los masones que lo hicieron quisieran, sino porque ya no sabían qué hacer con él. Esto hizo nacer un partido antimasónico en Estados Unidos alrededor del año 1830, que cogió toda esa histeria antimasónica y anti-Illuminati y continuó avivando unas llamas encendidas 40 años atrás.
Los folletos en contra de los masones inundaron las comunidades y los políticos hicieron una campaña para detener a la sociedad secreta antes de que destruyera Estados Unidos. La presión legislativa y ese tipo de cosas hicieron que la masonería cayera en picado. La cantidad de miembros bajó enormemente. En algunos estados la masonería simplemente desapareció. En Vermont, en Michigan, la masonería simplemente ya no existía. Su misticismo y su reputación quedaron destrozados y la francmasonería desapareció de los Estados Unidos. Mientras volvía a conseguir su prestigio, se convirtió en un tipo de sociedad secreta muy diferente, obligada a competir con nuevas organizaciones fraternales que la habían usado como modelo, como los Caballeros de Colón y los Old Fellows. Sus ideales, que habían sido radicales, se habían convertido en la forma de vida estadounidense. A principios del siglo XX, la francmasonería empezó a desarrollar su actual identidad de organización benéfica. Los estadounidenses son